Son las 8 de la mañana con 9. Se impuso la matonería, dice Hildebrand en sus 13, ¿no? Acto dictatorial de Keiko Fujimori, dice Diario 1. La matonería, el mototaxi. Lo cierto es que, desde el punto de vista constitucional, Keiko tenía como, y su bancada, valga la aclaración, cómo votar a Zabala, y Zabala sabía. Entonces, a lo que se atenían, y pasó lo que tenía que pasar. ¿Cuál es la situación? Ahora, Miki Torres nos los comenta. Buenos días, Miki. Buenos días, Philip. Bueno, lo primero, y entrando a cabina te lo decía, ¿no? Matones, no. Lo que nosotros hemos hecho es cumplir con una función. A nosotros no nos han elegido para simplemente ser una mesa de partes o dejar que las cosas sucedan sin ningún tipo de reacción. El Parlamento, en este caso yo creo que es un cable a tierra, en donde ayer lo que ha sucedido es que una vez más, por supuesto, de una manera más fuerte, ha llamado a la reflexión a este gobierno. Un gobierno que está totalmente desconectado. Y qué mejor demostración que con lo último que ha hecho. Esa irresponsabilidad de poner en riesgo y sacrificar ya ahora todo un gabinete por una ministra que creo que a nadie le queda duda de que era altamente cuestionada. Entonces, yo creo que ayer, y lo deberíamos tomar de esa manera y con humildad, el Congreso ha hecho docencia de que uno no se debe aferrar a los cargos, sino que debes reflexionar ante la situación y que si tienes que dar un paso al costado, pues no debes dudarlo, porque el país está primero. Yo creo que en algún momento este gobierno ha sentido de que ya esas alaracas o esos gritos de que éramos obstruccionistas no hacían eco en la población y por lo tanto decidieron utilizar pues una receta trasnochada que por cierto se ha aprovechado de un vacío en la Constitución para poder generar una crisis evidentemente y para algunos arrinconar, amenazar al Congreso de la República. A ver, ese vacío, de repente estamos hablando sobre leche derramada. Yo he conversado con una serie de constitucionalistas y lo que me decían que lo que tendría que haber hecho el fujimorismo era denegar la solicitud por improcedente, porque no hay la figura constitucional de renovación de la confianza. Señor Zabala, usted ya tiene la confianza, no hay nada que renovar acá. Y sacar a la ministra. O por último, primero sacar a la ministra por prelación y decir lo propio. Pero lo que entiendo es que el Fujimori le ha dicho, bueno, ya, si te quieres pelear conmigo, peleémonos. El hecho, y no quiero hacer más historia, es que estamos como estamos. ¿Qué es lo que viene, Miki? Porque ahora el gobierno, y está en todos los periódicos porque ha trascendido, yo lo sabía esto en la tarde, que se iban todos y que PPK lo que iba a hacer era decidir si era Nieto Montesinos o el nuevo premier, Coco Nieto Montesinos, que hace tiempo que quiere ser, y si se quedaba o no se quedaba Zabala en el MEF y se ponía Meche Arauz en el MEF. Inclusive se hablaba de Salvador Heresi como ministro de Justicia ante la eventualidad de realmente indultar a Fujimori para quebrar la bancada con el movimiento probable de Kenji. Ayer se ha visto que Kenji se ha quedado solo porque es el único que ha votado a favor. Entonces, está demasiado todo revesado. Con la ley antitránsfugo, la ley de la bancada mixta, todo está muy, muy confuso. ¿Cómo se lo explicarías tú a la gente que lo está viendo? Bueno, lo primero es decir de que, claro, ante un vacío, ante una situación que nunca se había dado, porque la población tiene que conocer que solicitar una cuestión de confianza por un ministro no es otra cosa que simplemente aprovecharse de un vacío legislativo que por supuesto tenemos que solucionar. En los siguientes meses vamos a tener que legislar sobre cuándo, cómo, de qué manera se utilizan las cuestiones de confianza, porque si no va a haber evidentemente un abuso de ese vacío normativo. Tenemos que darnos cuenta de que si hubiéramos tomado una u otra posición, para muchos eso hubiera significado que nosotros queríamos sacar cuerpo, que no queríamos dar la cara, que nos escondíamos detrás de una curul. La verdad es que, y yo lo he visto en todos mis compañeros de bancada,
no tenemos miedo. No tenemos miedo cuando significa que tengamos que representar a la población. No tenemos miedo cuando tenemos que decir a viva voz que teníamos un gabinete desconectado de la realidad, soberbio, un gabinete de escritorio, un gabinete que evidentemente iba en contra de la lucha contra la corrupción, sacó procuradores, donde permitía hospitales desabastecidos, donde mantiene las calles inseguras, y ni hablar de la huelga de maestros. Entonces, y la huelga de médicos. Ahora bien, Salaverry ha dicho que ustedes no tienen miedo a unas nuevas elecciones, lo mismo ha dicho Becerril, Lourdes Alcorte está en el mismo tenor, la Letona, la Chacón. A ver, ¿cómo entiendes tú que haya corrido? Estás hablando de noticias sin confirmar, pero tú la tienes que haber escuchado, porque tú estás en el Congreso, de que van a poner a los mismos. Inclusive que Zavala se quede en el metro. Entonces, eso sería una provocación, es decir, a ver pues, vótame. Y Rosa Bartra lo ha llevado el señor Pepe, o lo va a llevar a PPK ahorita en octubre a la comisión Lavajato. Y me vas a disculpar, la cantidad de indicios que apuntan a PPK no son pocos. No. A PPK como el brazo ejecutor de Toledo. No solamente porque lo ha dicho Toledo, no solamente porque lo ha dicho Elian Carr. O sea, Maiman ha dicho que había sobres para todo el mundo. Y el brazo ejecutor, y el brazo ejecutor de Toledo era PPK, el brazo ejecutor de PPK. En ese gobierno era Zavala. Entonces, parece que todos los astros dicen que se van a terminar agarrando los pelos, de que realmente van a estar en la disyuntiva de cerrar el Congreso. Claro, dicen que las coincidencias en política no se dan, ¿no? Y de qué hecho parecería que hubiera generado una conmoción estas declaraciones del señor Maiman, la citación de la propia Comisión Lavallato al presidente de la República, habrían generado un temor. Fondado o no, ellos lo sabrán. Yo creo, Philip, para responder tu pregunta directamente, que sería una burla de parte del gobierno si pretendiera colocar a los mismos ministros. ¿Por qué? Porque el día de ayer ante lo que hemos estado ha sido ante una no otorgamiento de confianza que se asimila a una censura de cada uno de los ministros. O sea, tú a ver, explícame así como pa' bruto, tenme paciencia, ¿ya? O sea, ustedes quieren que se vayan todos. No es que se queda el Aljovín, no es que se queda Yufra, no es que se queda Perreiros, no es que se queda tal o cual. Ustedes consideran que ayer les han dicho váyanse todos y le están diciendo a PPK, reordénate y haz un nuevo gabinete con nuevas caras. ¿Eso es lo que se puede colegir? Producida la crisis total del gabinete, así lo denomina la Constitución y el reglamento del Congreso, producida la crisis del gabinete, todos los ministros deben renunciar. Sería una burla que hagan simplemente un juego de las sillas, sería una burla que la ministra Martens se mantenga en educación, y no sería una burla, y entendámoslo bien, o sea, eso no es una burla tan solo al Congreso de la República, sería una burla a la población. No vivamos de espalda a la realidad. Yo creo que es evidente que la población está diciendo de que este tipo de gobierno ya no va más. Este tipo de gobierno donde a lo que se ha dedicado es a los grandes lobbies, a las agendas personales, no puede continuar. Y por más que mientan y traten de tildarnos de obstruccionistas, y ya lo hemos demostrado en más de una oportunidad que eso no es verdad, yo creo que la población no es tonta, y la población se da cuenta de que quienes se quieren aferrar al cargo de todas maneras, y quienes la verdad es que tenemos esa voluntad de que cumplamos con nuestras funciones, y si nos llevan a un extremo, bueno pues, Philip, algunos volverán a correr, otros incluso podríamos volver a las aulas universitarias, a la actividad privada. No. Además, entiendo que tú eres aficionado a la ferretería, porque me han dicho que antes de venir acá te has parado a comprar gutapercha, Paquín. No, él se la compró solito. Solito se la compró. Porque además ese es otro tema, que lo vamos a dejar picando. ¿Cuál era la idea? El TC ha dicho, ya, bancada disidente, ok. Puro Perú, Fuerza Perú, sabe Dios qué era su bancada. Entonces lo partimos y Kenji se viene con... Ayer Kenji se ha quedado solo con su gutapercha, porque es el único que ha respaldado a Zavala de todo el fujimorismo. Yo creo que ayer se ha caído un gran mito, ¿no? ¿La gutapercha o se le ha caído la gutapercha a Kenji? ¿Cuál es el mito? Yo creo que se ha caído un gran mito, porque yo cuando iba a algunas entrevistas me decían, no, que los veintitantos se van a ir. Y yo me pregunté y decía, ¿qué veintitantos? No entiendo, ¿de qué me están hablando?
Ayer se cayó un gran mito. Ayer yo he visto, como siempre, una bancada sumamente sólida, que ha dado 2 demostraciones de esa unidad, tanto en la mañana como en la tarde. Y los que me hablaban de 20 y tantos, hoy día deben estar pensando, uy caray, el cálculo no era el acertado. Ya se los decíamos desde antes. Nosotros habíamos firmado todos los miembros de Fuerza Popular un respaldo a la ley que fortalecía los grupos parlamentarios. Luego venía una sentencia del Tribunal Constitucional total y absolutamente criticable. Correcto, pero es sentencia. Es sentencia, y nosotros lo aceptamos como Estado de Derecho, y tanto así que el fallo ha tenido y tendrá, según los Seguimos acá con Miki Torres, de la bancada mototaxi matonesca del fujimorismo, según digo Gile Branquidiaro 1. Y yo pensé malhadadamente que Acción Popular era oposición. Sin embargo, Acción Popular, y acá veo la votación, se abstuvieron 3. Quiere decir que hay gente que no fue a votar. Que me cuente cómo fue la votación de Acción Popular Armando Villanueva. ¿En qué quedaron? ¿Son oposición o no? ¿Cómo estás, Armando? Buenos días. Bueno, buenos días, Philip. Buenos días, Miki. Armando, buenos días. Efectivamente, ayer la postura que fue esbozada por Víctor Andrés, que es el vocero de Acción Popular, fue muy clara en relación a la interpretación que hacíamos respecto de la cuestión de confianza presentada por el gabinete. Sin embargo, al momento de votar, efectivamente votamos los 3 que estuvimos presentes en el Congreso. Nos abstuvimos de votar, o de rechazar o de dar la confianza correspondiente. ¿Por qué? Por una razón sencilla. Este procedimiento, esta cuestión de confianza no debidamente reglamentada, nos parecía un error. No para solamente el Ejecutivo, sino para el Estado peruano. Esta semana tuvimos nosotros a los ministros, al propio premier, al ministro de Economía, los viceministros, explicando el presupuesto del 2018, que es muy alentador, porque hay signos no solo nacionales, sino también internacionales de que la economía va por buen camino y de que es cuestión de corregir políticas, es cuestión de destrabar algunos proyectos. Entonces, esta presentación de cuestión es una cuestión de desmedida, sorpresiva, un error, una provocación al Congreso. Entonces, es por eso que nosotros no votamos, sino por la abstención. Ahora, ok, eso ha sido un gesto político, pero digamos las cosas de cara al futuro, ¿ya? Porque a mí eso de ley. Así como no me gusta vivir de los diagnósticos, no me gusta vivir solamente de la historia. La historia es importante, pero la idea es que la historia sirva para mejorar el futuro. Estamos ante una situación de hecho. PPK se ha quedado sin gobierno. ¿Qué opina Armando Villanueva sobre la posibilidad de que PPK simplemente chocolatee? Estoy hablando en términos muy pueriles y populares para que la gente entienda. Y nos vuelve a presentar un gabinete en donde Zavala se queda de ministro, en donde mueven 2, 3 y son las mismas caras. Y vuelven a ir a hacer la cuestión de confianza como amenazando al fujimorismo, digamos las cosas claras. Dicen, ahora censúrame para ver si te cierro el Congreso. Bueno, ¿No es mejor un gabinete conversado ya ahorita? Yo creo que mucho de lo que ha pasado, este planteamiento de la cuestión de confianza, obedece a la intención, a una intencionalidad de generar crisis no solamente en el Ejecutivo, tampoco en el Legislativo, sino en el Estado en su conjunto, para evitar aquello que ya se está dando. La transparentación de un proceso de corrupción que no puede continuar y la necesidad de afirmar políticas anticorrupción. ¿Por qué? Porque la cuestión de confianza coincide justamente con el pliego de preguntas al propio presidente de la República por los compromisos con los contratos y concesiones vinculados a Odebrecht. Coincide con las declaraciones de Maiman, que está dispuesto a declarar mucho más de lo que quisiera Toledo. Coincide con un conjunto de hechos que están dándose tras la idea de precisamente implementar una política anticorrupción por parte del Estado. Entonces, yo creo que tenemos que estar preparados para atender una emergencia y una situación como esta, como país, porque, dadas las circunstancias, ¿qué entender de PPK que no solamente pierde un gabinete en su conjunto, no viaja a una reunión importantísima y claro, tiene la posibilidad efectivamente de presentar un gabinete nuevamente provocador a falta de un desarrollo constitucional debido que entienda lo que representa crisis total del gabinete? Puede ser.
A ver, acá yo veo que dos cosas, ¿no? Miki Torres ha sido chancón en el colegio. Debe tener un alto cociente intelectual porque su caligrafía es pésima. Pero, hermanito, ¿qué has estado escribiendo? Porque yo estoy que trato de leer y escribes peor que yo, cosa que no habla bien de ti. A ver, ¿qué has estado escribiendo? No, primero estaba reflexionando por la participación de Acción Popular. Yo, en realidad, sí lo escuchaba a Víctor Andrés muy atento. Tuvo una excelente exposición en donde demostró pues que verdaderamente... Y lo cito, ¿no? Este no es un gabinete de lujo, decía. Este es un gabinete al que le gusta el lujo. Y hizo toda una exposición en la cual demostraba por qué están desconectados de la realidad, por qué era necesario que ya dieran un paso al costado y se retiraran. Claro, yo entiendo, escuchando a Armando, el gesto que han tenido de no votar en contra de la confianza ni a favor de la misma, sino en una abstención para llamar la atención y decir, oigan, acá falta regular algo, acá se está utilizando mal la figura de la confianza, se está entendiendo mal y tenemos que legislar. Me parece bien, me parece que es un lujo que ellos se pueden dar. Ha sido un abuso de confianza, el pedir tanta confianza, ha sido muy confianzudos, se han confiado y los han vapuleado. Yo creo que Acción Popular se ha dado el lujo de hacerlo, es un lujo que lastimosamente Fuerza Popular no lo puede hacer, porque Fuerza Popular tiene la responsabilidad mayoritaria de tomar decisiones. Y cuando nosotros se nos enfrenta a la situación de tomar decisiones y no pensar, y no lo digo por ustedes, ojalá lo digo por el gabinete, de que nosotros no estamos ahí para cuidar nuestro sitio, sino estamos ahí para tomar decisiones. Pero acá hemos conversado varias veces con una serie de parlamentarios, con ustedes inclusive, el tema del gabinete conversado. Vamos a poner en el caso de que realmente ustedes sean mototaxi, matones, malos, pérfidos, malditos, miserables, y todos se van al infierno. Bacán. Ok, perfecto. Gánale a Keiko con la fuerza de ella misma. Genera un gabinete conversado. Si quieres quedarte con 3, 4 ministros importantes, busca un independiente, PPK, llámalo a Barnechea, llámalo a Vitocho, llama a García, llama al Chato Acuña, conversen con un gabinete que se dedique a las cosas importantes, a la salud. Hay desabastecimiento en el salud, en el INEM, al tema de la reforma de verdad de educación que este gobierno, tú eres testigo, no ha tenido. En tu tierra comenzó todo, Armando. Así es. Y tú viniste acá hace meses diciendo, esto está mal. No hicieron caso. Es cierto. ¿Correcto? Porque la prioridad parecía que era Chinchero. Entonces, si PPK comienza a gobernar del brazo de independientes y del pueblo, los malos de los fujimoristas se van a quedar bailando solos. Ya está, húndelos, ¿o no? Bueno, mira, yo personalmente pienso que no solo es cuestión de personas en la recomposición o en la composición nueva del gabinete, sino fundamentalmente de políticas de Estado, ¿no? Porque si por políticas de Estado tuviéramos que haber juzgado ayer, y nuestra posición es cierto, nos dimos el lujo, porque efectivamente podemos reflexionar más allá de las circunstancias y podemos plantearnos desafíos más allá de las propias circunstancias que suponía hacer el voto de confianza ayer. Y por eso nosotros coincido plenamente, hay que hacer políticas de Estado. ¿Cómo destrabar? ¿Por qué no se ha destrabado hasta ahora Chinchero? Por falta de políticas de Estado, porque el gobierno está muy ligado a los lobbies aún. No ha querido desprenderse de las relaciones familiares para poder resolver el tema. ¿Por qué no resolvemos cuánto es la reparación civil que debe pagarle Odebrecht al Estado? Odebrecht hace lo que se le da la gana. Así es. O sea, yo voy a la casa de Miki Torres, le robo al papá, a la mamá, al hermano, a los hijos, a la hermana. Estoy dentro de la casa y me comienzo a ir así como Michael Jackson, así que camina para atrás. Mira, con todas las cosas de los Torres. El Ejecutivo... ¿Y tú me dejas ir? Eso es lo que está pasando con Odebrecht. Odebrecht entró, nos robó y se está yendo. Y no solamente Odebrecht, ¿no? No olvidemos a sus socios, a sus consorciados. También, mira, el Ejecutivo se dio el lujo de no resolver el tema de educación, la reacción de los docentes, la huelga de los docentes en Cusco, teniendo todos los instrumentos. Los habíamos adoptado a propuesta del Ejecutivo. Tenía todos los instrumentos para resolver, pero se dio el lujo, hablando de lujo, de escalar, hacer que el conflicto escalara y se viniera al nivel nacional. Eso fue. ¿Para qué? Para encubrir temas de corrupción con los gobiernos regionales, el tema como Chincheros, el decreto de urgencia. Yo le he dicho, Maiman, entre las dos cosas importantes que ha dicho que la empresa Odebrecht era una empresa absolutamente corruptora, cosa que no era nuevo. Pero entre las cosas importantes que ha dicho es, número uno, que va a hablar de los 20 millones y que está decepcionado de Toledo. Y ha dicho algo. Y ustedes, porque están metidos en otra cosa, no se dan cuenta, y yo estoy metido en esto.
ha dicho que tenían arreglada la prensa desde el medio más grande hasta el último pasquín. Así lo dijo. Y ayer, Armando, ni un solo periódico de los llamados serios, de los políticos que ustedes leen todos los días, tenía en su portada ni la palabra Maiman ni la palabra Toledo. Pero Philip, es evidente que había una amenaza. Philip, es evidente que pasa algo y que las cosas se miden con una vara distinta. Vamos a la pausa, regresamos también con sus opiniones. Estamos ante una crisis. ¿Quién tendría que ser el nuevo gabinete? Le tiro un centro a PPK. Póngalo a un GEIN. Ahí lo tienen a Carlos Morán, de ministro del Interior. ¡Bum! Póngalo a no sé, a Lucho Iberico de Alianza por el Progreso, de ministro de Defensa. Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Espero, miren lo que tendría que hacer. Yo espero que el futuro aeropuerto Fernando Belaúnde Terry sea conducido por un ministro afín o de la historia de Acción Popular. Lo dice eso en la puerta de Palacio al costado de Vitocho. Ya se tienen que dar un nombre. O sea, el presidente es vivo. O Vicky Torres se va a poner un GEIN, que es la obra máxima de Fujimori, en el Ministerio del Interior, que digan, vamos a sacar a los militares a las calles. Bueno, creo que es momento de conversar no solamente en un gabinete concertado, sino en políticas de Estado debidamente concertadas. Por lo que tú acabas de decir, y vamos a hacer esto. El país siente que no se ha hecho mayores cambios, no se han hecho los ajustes correspondientes. Vámonos a la pausa. Miki, ¿cómo se llama aquí que la ferretería en que lo has visto comprando en la Gutapercha, Miki Torres? Vamos a la pausa. Miki le dijo a Kenji, me lo hiciste vos, que era mi amigo. Kenji no tiene amigos, es un traidor para traicionar a su viejo con lo del ojo que llora, qué barbaridad. Vámonos a la pausa, regreso. Búscanos. Son 8:37. El Fujimorismo estaría dispuesto a conversar ya sé que fueron donde Cipriani, no más la historia, ya fue que se juntaron el otro día, ya sé que antes de ayer nomás agradeció a Fujimori y a Keiko y ayer les ha dicho de todo. Pero pese a todo, ¿ustedes estarían dispuestos a conversar un nuevo gabinete? No digo ser parte, conversarlo aunque sea. Yo creo que la decisión, número uno, Philip, es del presidente de la República y que la conversación se da cuando lo propone el presidente ante el Congreso y nosotros definimos si es que estamos de acuerdo con ellos o no. Las vías de comunicación nunca están cerradas. ¿A qué me refiero? Vamos, estamos a escaños simplemente de la bancada oficialista. Si quieren nuestra opinión de qué es lo que tienen que hacer, ahí yo voy a coincidir totalmente con Armando. No es cuestión de personas, es cuestión de política. Y nosotros lo venimos diciendo hace muchísimo tiempo. Venimos diciendo, vamos, lo que necesitamos es un gobierno que no esté preocupado única y exclusivamente en la gran empresa. A ver, ustedes le han dado las facultades. Ahorita mismo le dieron, creo yo, de una manera ya especialmente generosa, las facultades para legislar en materia educativa. De educación. Entonces, el problema pasa, Armando, Miki, es que el gobierno no quiere decir, o porque no las tiene, o porque no debe, cuáles son sus políticas centrales con respecto a... Pero es que... Estoy hablando de economía. En economía, ¿qué el gobierno de los economistas, Armando, ha frenado al país? Ni en economía sabemos qué quieren hacer. Philip, ¿te queda alguna duda de que el gobierno, por lo menos el gabinete saliente, no tenía idea de qué hacer? Vamos, esperamos nosotros cuánto tiempo para que pudieran desarrollar sus decretos legislativos. Decretos legislativos que nos decían van a cambiar la vida de las personas. A los únicos que le cambiaron la vida serán a los ministros, pero nadie más. Y fíjate, Armando, toca decir, es verdad, los metales están mejorando, pero eso no depende del gobierno. Una vez que mejoren los metales, ¿cómo lo van a hacer? O sea, esta nueva oportunidad que hay, porque de toda crisis, Armando, hay una posibilidad de mejora, tendría que ir al gobierno a decir, bueno, ya, si va a mejorar el presupuesto del próximo año, acá mira ahorita el gestión de hoy, por acá lo tengo, ha caído el mes pasado el IGB. Cuando cae el IGB, todo el mundo sabe por qué bajó el consumo, pues. Entonces, si va a mejorar, ¿cómo lo van a hacer? Que el nuevo premier diga, ¿cómo? No el qué, porque tú también dices, los niños quiero que coman, yo quiero que haya aeropuerto, yo quiero que haya paz, y yo quiero leer a García Márquez y amo al Papa. Sí, está bien, pero ¿cómo vas a hacer? Mira, hay signos favorables mundiales que nos dicen que el próximo año será un año de crecimiento generalizado, casi concertado en todo el mundo.
Y hay signos en el país que también dicen eso, hablando del tema minero. Hay hoy día muchas más solicitudes, cientos más de solicitudes en relación al tema minero. Dadas las tendencias de la mejora de los commodities mineros, la demanda mundial creciendo en términos de minería, de cobre fundamentalmente en el país, de oro, de plata, de zinc, de molibdeno, hay hoy día nuevas vocaciones por invertir en minería en el país. Hay miles. Se ha multiplicado, hay signos. Pero efectivamente, el gobierno ha hecho muy poco, ha definido muy poco para resolver los conflictos sociales que pararían estas posibles inversiones. Entonces, ¿qué hay que hacer? Efectivamente, hay que concertar políticas de Estado para impulsar, para destrabar proyectos, para promover las inversiones también en el sector minero. Hemos conversado contigo. Una de las cosas, Miki, que se tendría que hacer, y esto inclusive yo lo conversé con gente del fujimorismo, de Pepe Klimper, ¿no? Es el billete por delante. Es decir, nuevas concesiones mineras, las empresas que quieren hacer esto tienen que poner plata por delante. Es decir, plata por delante. Quique, dame una mano con mi fono, un minutito. Es una huevollamada que puede tener una vaina importante. Entonces, es parte de una política pública. ¿Qué hacemos? Ese es el gran tema del Perú. Que la gente los ve a ustedes, a ti te ven con cuello y corbata, creen que ganas un montón de plata, te ven con un chofer, ese gana un montón de plata, y a la hora de la hora se pelean y no pasa nada. Entonces, ahí es que dicen que disuelvan al Congreso, porque ahí ya son todos iguales. Miki, tú, la Aramayo, la Letona, los de Frente Amplio. Indira Wilke en su vida ha visto este sueldo. O sea, el sueldo que tiene es una locura. Yo te aseguro que tú estás perdiendo plata en el Congreso, y probablemente tú también. Te lo aseguro. Pero hay gente que se aferra al Congreso como la oportunidad de su vida. Y la gente dice, todos son iguales. Cierren el Congreso. Bueno, es cierto. Mira, hay que destrabar, hay que promover nuevas políticas, hay que hacer ajustes a la misma legislación minera. ¿Por qué? Porque hoy día, ¿cuál es el principal problema? Los conflictos sociales. ¿Por qué se generan los conflictos sociales? Digo la expresión de alguien que le escuché en una participación en Chumivilcas. Oiga, dice, hace años que se llevan el cobre, el oro de mis pueblos. Pero mi carretera, mi escuela, mi hospital, los servicios no han cambiado. ¿Por qué? Porque las inversiones se contraprestan con los impuestos a la renta, que generan canon y por tanto políticas de responsabilidad social. Hay que mejorar. ¿Y qué están haciendo las mineras? Hatbay o las Bambas. Están apurando la explotación de los minerales para acortar la vida misma de las mineras, que van a evitar la posibilidad del pago de la renta y por tanto el canon y por tanto políticas de responsabilidad social para generar reacciones de frustración social. Y ahí el gobierno, insisto, para hackear al Fujimori, el gobierno pone un ministro de Energía y Minas proactivo para incentivar el desarrollo y dice, y a mí me va a interesar trabajar con Foncodes como lo hizo el ingeniero Fujimori. Y lleva a Foncodes a alguien que ha trabajado con Fujimori. Entonces ya, ¿qué hace Miki? Y es verdad. Ya, nuevamente fue el gran brazo de Fujimori para llegar al último recóndito paso del Perú. Nuevamente, Philip, no es cuestión de personas, es cuestión evidentemente de una política pública. Pero tú me has dicho hace unos minutos algo que yo sí quiero aclarar. Y es una de las cositas que había notado. Es que nosotros no estamos haciendo nada, estamos haciendo lo que podemos hacer desde el Congreso. Y desde el Congreso nosotros estamos diciendo, oigan, tenemos que legislar, por ejemplo, a favor de la micro y pequeña empresa. ¿Cuál es una de las pocas medidas que se han logrado? IGB justo. ¿Para quién? Para la MIP. Estamos en caminos a puertas de ya aprobar en segunda votación alertas educativas para la MIPE, que dice, oye, si viene la SUNAT y te quiere sancionar, no te va a clausurar, pero no te mandas a una capacitación. Te voy a tirar un centro ya. ¿De ahí? Te voy a tirar un centro para que seas el congresista más votado. IGB para los taxistas. Eso, también está en elaboración. Yo te lo he comentado desde la semana pasada. Y vamos a tomar tu idea, te vamos a reconocer dentro del proyecto de ley, porque los taxistas, los emprendedores del volante, sí pagan impuestos. Pues no me vengan a decir que no pagan. Sí los pagan, pues. Y entonces lo que tenemos que hacer es crear de manera inteligente, de manera creativa, un incentivo para que nos ayuden a la fiscalización de cada uno de los negocios. Y no solamente hacemos lo que podemos desde el Congreso, sino que propuestas han habido. Keiko se reunió con PPK y Keiko fue muy clara, dijo, oigan,
la independencia de las procuradurías. A las 2 semanas nos votan a las procuradoras. Keiko le dijo, oiga, presidente, lo que se tiene que hacer son obras en los 100 distritos más pobres del Perú. Lo que acaba de decir Armando. Lo que sucedió que siguieron en las mismas grandes... Armando, yo tengo que ir por temas familiares y de trabajo al Cusco. Es inconcebible pues que a 5 minutos de la Plaza de Armas del Cusco haya gente que no tiene luz, que no tiene agua. Y me vengan a decir, ombligo del mundo, los mejores hoteles, las mejores comidas. Agarra un carro, te va 5 minutos y hay gente que no tiene agua ni luz. Bueno, estás hablando, no sé si estás hablando de Corca. Este es el distrito que, estando dentro de la provincia del Cusco, tiene condiciones rurales y efectivamente acusa déficit de agua, déficit de electricidad, déficit de carreteras, de conectividad. ¿Cómo te sentirías tú si vinises ahí y viene el congresista y dice, mira, qué bien que estamos? ¿Cómo que bien estamos, hermano? Tú estás bien, yo estoy mal. Entonces, para eso servía, por dar un ejemplo, estas 500 obras importantes, pero eso lo podrían hacer de mano de todos los congresistas del Perú, de Huancavelica, Purímac, todos los tumbesinos. En Moquegua hay un frío tremendo, hermano. Entonces, y Philip, perdóname, no te tienes que ir muy lejos, ¿ah? Yo te invito acá al cerro que pasas de Surco a La Molina, Diente de Oro. Claro. Párate ahí donde no llega el agua y donde puedes ver todas las piscinas. No, sí, claro. Al pie del cerro. Entonces, evidentemente es una situación que tiene que ser corregida. A ver, 8:46, insisto, estamos con un hashtag que dice PPK sin rumbo, y el rumbo, creo yo, es el gabinete conversado, que no implica un gabinete echado, ni que estén puros fujimoristas, no. Es un gabinete de peruanos que quieran realmente trabajar, que sean políticos. La política, señores, es para los profesionales. Miki Torres de repente cocina bien, no es Gastón. O sea, de repente Villanueva canta bien, no es pues Juan Diego Flores. Así de sencillo. Entonces hay que buscar a los que saben hacer política, así han tenido de repente un pasado político o fujimorista o axipopulista o aprista o del PPC. Hermano, en este momento hay que trabajar por el Perú para que la gente sepa que funciona el Estado. Si no va a venir alguien mucho peor Cantauro y va a decir todos son ladrones, no sirven nada, patemos el tablero, y ahí sí ya lo quiero ver. 8:47, pausa. Regresamos con Miki Torres y con Armando Villanueva. Recuerden que a las 9 de la mañana vamos a hablar del tema de las estafas vía internet, pero ya no son pirámides, son finanzas. Es una cosa media rara que ha captado un montón de gente, que ha captado un montón de gente. Y vamos a saber Quique, ¿cómo es esto del enjambre de... ¿Cómo le han puesto? Enjambre Enjambre sísmico. He conversado hace minutos con el señor Hernán Tavera. Está en una reunión, justamente vamos a tratar de sacarlo al aire a las 9 de la mañana. Vamos a la pausa. No entiendo nada y sigue escribiendo Chancón. Chanconcito. Ya míralo, la típica el chancón. Pero también la típica el acusete también, el que todo la pone. Cuidado, 8 y Kenji, así era Kenji. 8:48, pausa, regresamos. Recuerda que exitoso. Son 8:51. Yo quiero insistir, a riesgo de ser recalcitrante para todos ustedes. El Perú tiene una salida. El Perú tiene una salida democrática. El Perú tiene una salida legal. Es ser obtuso y es absurdo decir que la bancada, y acá hablo en serio, que la bancada mototaxi, que los matones, que hay que patar el tablero, que hay que meterlo a la cana a PPK, que hay que pechar. Eso se ve mal y hace mal. ¿Te está pasando, Armando? ¿Te está pasando, Miki? Si ustedes tienen hijos chicos, ¿se han dado cuenta del frío que está haciéndolo? Bueno, sobre todo en Cusco, inusitadamente. Bueno, este año es un año de sorpresas climáticas. Signo de que hay que empezar a discutir este tipo de políticas también de Estado para correspondernos con los acuerdos de París y lo que está haciendo todo el mundo. Hablo de energías renovables, hablo de políticas ambientales que tienen que ser sostenibles con las otras que debemos adoptar desde el Estado. Y la gente mira, Hablo de políticas ambientales que tienen que ser sostenibles con las otras que debemos adoptar desde el Estado. Y la gente mira, ¿qué tiene que ver el frío con el gabinete? ¿Sí? El Perú ahorita tiene frío. Y en Lima hay 800.000 personas, Miki, sin agua. Y Pepe, que era el presidente del agua. Tiene frío, tiene hambre, se siente inseguro. Quiere, pues, evidentemente, un cambio. Entonces, yo verdaderamente creo que es una oportunidad. Ya el tema de la discusión pasó el día de ayer. Yo creo que ya entramos a un tema en el cual la reflexión nos tiene que llevar a no dejarnos guiar por odios. Yo lo invito al presidente de la República, deje de escuchar
a esos asesores trasnochados que lo único que quieren es el enfrentamiento entre los políticos. Este es el momento en el cual él tiene que hacer un giro, un movimiento de timón y decir, oye, ¿sabes qué? Lo que he estado haciendo hasta este momento, pues lastimosamente no funcionó. Nos equivocamos. Y las personas a las que he estado escuchando me han estado dando recomendaciones, recetas que no se han producido. Me dijeron que con esto Fuerza Popular se iba a esconder detrás de sus curules. No ha sucedido. Esto es un mensaje, es una invitación a que cambie su política y a que verdaderamente haga una renovación del gabinete, algo que la población lo exige a gritos. Armando, que lo frasee si quieres como que, o si quieres que no lo diga, porque en la vida, Armando, tú eres lo que haces. Yo siempre felicito, y yo siempre he dicho, ahorita el mejor congresista del Perú es Armando, porque se jugó algo muy importante, que son los votos. Porque si tú tienes el coraje de ir al Cusco a decir que ese aeropuerto no va porque está mal y te declaran persona no grata y tú metes la mano a la licuadora y el tiempo te da la razón, quiere decir que se la jugó. Entonces el presidente tiene que darse cuenta que en determinado momento puede ser algo que de repente a él le parece impopular o en contra de sus propios intereses. Es decir, sacar a su amigo Zavala, el que le digan que ha cedido al fujimorismo, el que ha cedido a Acción Popular o que está arreglando con el Chato Acuña. ¿Qué importa, hermano? Reitero, tienen a Beatriz Merino, le sugirió varias veces ministra de Cultura, ofrecer esa rama de olivo a Acción Popular para que tenga un ministro de Transportes. O sea, con ese gesto ya va a poder tener un gabinete conversado, le van a renovar la confianza y decir, como dice Armando, 4 o 5 políticas públicas, decir, con tal fecha, con tal plazo vamos a hacer esto. Y el país va a avanzar. No es lo que se lee de la presentación del gabinete y el premier cuando va a pedirle el voto de confianza o de la renovación de confianza. No es eso lo que se lee, porque no hay una autocrítica, ni hay una propuesta. Es la exigencia de la confianza porque sí, porque se les ocurre. Y yo creo que hay que tener mucho cuidado en ese aspecto, porque la respuesta siguiente o el paso siguiente propuesto por el Ejecutivo puede ser precisamente una nueva provocación. Yo creo que hay que actuar inteligentemente, ya no en función del ejercicio mismo de las funciones, facultades, la preservación de la ética, de una ética parlamentaria del Congreso, sino en función del país. Y hay que empezar a corregirle también los pasos al propio Ejecutivo, que es algo que hemos hecho, pero a medias tintas. Es lo que yo decía, pues por eso yo le critico a Keiko que tanto le gusta el Despacito. Yo creo que tendría que haber sido mucho más enfática en decir qué es lo que se debe hacer. Y los fujimoristas me dicen, no, es que para eso se lo eligieron al otro. No, pues. No. Pero Keiko ha sido presidenta en el palo, o sea, la pelota ha chocado en el palo. Discúlpame, que discrepe totalmente contigo, ya te lo he dicho. Nosotros estamos trabajando desde el Congreso. La señora Keiko, la lideresa de Fuerza Popular, se ha reunido con el presidente y le ha dicho las cosas y las recomendaciones que ella considera pertinentes. ¿Y cuál ha sido la respuesta del Ejecutivo? Soberbia. Simplemente voltear y hacer exactamente lo contrario. Entonces, que no me vengan a decir a mí que nosotros no estamos haciendo nada. Yo veo todos los días una bancada comprometida. Una bancada que presenta proyectos de leyes, que está pensando en la micro pequeña empresa, en los consumidores, en los trabajadores. Un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo muy simpático. El Ejecutivo ha presentado un proyecto de ley que reemplaza la ley Pulpín, ¿sí? Y dice, ok, y me parece bien, los jóvenes tienen todos los derechos. Pero ¿sabes qué? Para poder incentivar su contratación, vamos a subvencionar esa luz a todas las empresas. ¿Qué es lo que ha dicho Fuerza Popular? Nuevamente te equivocas. Me parece muy bien que aseguremos los derechos de todos los jóvenes. En eso estamos de acuerdo. Pero que tú subvenciones a una gran empresa, espérate un ratito. Acá nosotros discrepamos. Pyme, supongo. Exactamente. Para la micro, pequeña empresa, ahí sí, subvención de salud. Porque eso es lo que corresponde de acuerdo a la Constitución. Pero a la gran empresa le voy a estar regalando. Te lo voy a decir como empresario. ¿Sí? Ahí puede haber, en este caso, que me parece una ley interesante, porque la ley Bulbín dolió hoy mucho. Como estamos en el Perú base de la ley hace la trampa, las empresas grandes comienzan a ser empresas satélites con baja facturación y los comienzan a contratar como servicio de los grandes. Para eso, evidentemente, tú tienes lo que es la fiscalización, para eso tú tienes lo que se llama principio de la realidad. Es decir, no me estafes, pues. Si tú me haces la jugadita, yo tengo la facultad de ver verdaderamente, Armando, cuál es la intención que tiene Armando, el empresario. Hermano lindo, son 8:56. Dame un dato que yo no conozco. Ha habido huelga médica, huelga obstetras, huelga enfermeras y huelga de profesores. ¿Tú tendrás una idea de quién es el ministro de Trabajo? ¿Sabes, no? Bueno, es cierto. Mira, no hay. ¿Te acuerdas de Grados Bertorini? La concertación. La tripartita. La tripartita. La tripartita. En esa época convulsa,
había un ministro que se la jugaba todos los días. Y había una política. Había ministro de trabajo, ¿no? Como salida a los conflictos y a las circunstancias. Ay, no hay, ¿no? Bueno. Perdón. Pero mira, no solo es que no haya ministro de trabajo, en el tema de salud, soy parte de la Comisión de Salud, así que ya he visitado parte de los centros de salud, estoy en el tema del hospital Lorena y los centros de salud de Cusco. Pareciera que haya habido una anomia, nadie ha querido hacerse responsable del sector, Lorena, ni resolver... Estás equivocado, no es Hospital Lorena, es Hospital Ladrona. Bueno, quisiéramos que fuera hospital, porque hemos invertido 200 millones casi. La obra está a menos del 50%. Hay obra mal hecha, hay que corregirla. Hay que establecer responsabilidades, pero sobre todo hay que continuar con la construcción. Aprovechando... Y así como en Lorena hay otro tanto, hay una treintena de centros de salud de menor jerarquía que están en similar circunstancia. Aprovechando que eres presidente de la Comisión de Salud... No, yo no soy presidente, soy miembro. Te ruego chequear el desabastecimiento en salud y desabastecimiento en el INEM. Sí, eso. No se ha tomado la debida importancia a la huelga que ha sido la más importante de este año, que no ha sido la de los chicos, siendo importante la educación. La huelga que ha tenido el mayor costo social y la más trascendente importante ha sido la huelga médica. No es lo mismo que el hijo de Miki Torres no vaya al colegio y se quede en la casa jugando, o que el hijo de Armando no vaya y se quede en la casa jugando, que pierde el año inclusive. A que muera o a que se quede mal el chico con una enfermedad crónica, tu mamá, tu papá. Eso ha pasado en el Perú y la ministra Patricia, ni siquiera estuvo en la foto del respaldo, Patricia Salas. Ni siquiera estuvo en la foto. Esas son las... No estaba en la foto. Bueno, sí fue. Pero además que no nos debe quedar duda que esta confirmación de respaldo, de confianza, no ha sido solamente a Zavala. Hacia todos. Zavala hizo que pusieran a todos en la misma situación. Y ayer eso es lo que hemos precisado por todos lados. Oye, cuidadito, no estamos hablando solamente de ti. Esto acá está permitiendo que si ustedes no son capaces de hacer los cambios que la población está exigiendo, nosotros nos pongamos firmes, saquemos cara por la población y le digamos, ¿saben qué? Por favor, den un paso al costado, presidente, reflexione, cambie de políticas y traiga personas que tengan esa apertura de mente. Armando, son unas 9. Mira, yo creo que, reitero, no solamente son políticas de Estado en términos globales, son políticas sectoriales que le digan a salud qué hacer en infraestructura, qué hacer con el personal médico, qué hacer con los medicamentos, qué hacer con los déficits que tenemos fundamentalmente en servicio rural, qué pasa con el deficiente funcionamiento de los sistemas implementados ahí mismo. Hay que resolver. En educación lo mismo, en educación y en todos los sectores, en transportes, igualmente, para destrabar inversiones en el sector minero, políticas de Estado vinculadas al medio ambiente. Hoy día que el planeta empieza a mostrar sus enojos en todo el mundo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos conectamos? ¿Cómo nos equilibramos a nivel latinoamericano inclusive en esa onda? Son las cosas que hay que discutir. Correcto. Y a las que hay que ir orientados como Estado, como Ejecutivo. Muy amable, Santi. Ya sabes, Ana lleva todas las mototaxis de los fujimoristas a Farenet, que son su solución. Vámonos a la pausa, regresamos ya sin Gutapercha aquí. ¿Qué cosa vamos a hacer con la gente de la SBS? Vamos a hablar sobre esta nueva forma de estafa, ¿no?